Muy buenos días, gracias por estar aquí nuevamente. Estoy muy contento de ahora iniciar el libro de El Amán. Yo creo que muchos de ustedes han estudiado este libro esta semana y han encontrado una joya de mucho conocimiento, de muchos principios para tener en nuestra vida. La imagen aquí del manual es una roca porque ese es un gran tema de hoy. Eh, la roca de nuestro Redentor se titula la clase y esperamos que pueda ser de gran ayuda para todos ustedes. En la clase pasada dijimos un anuncio, dije un anuncio que tenía relación con el cambio de día y horario de clase, de esta clase. Esta es una clase individual particular, no es auspiciada por la iglesia, es una iniciativa de Enlace de Fe y bensígueme.online para ayudar a las personas en su estudio personal y familiar, con otras miradas sobre las escrituras que puedan edificar también. Entonces, en vista de que, adelantándonos un poco a los cambios que van a acontecer, que significa la vuelta a la iglesia en algún momento, entonces vamos a traspasar de domingo a los días sábados esta clase de forma online, quedando también disponible para ser visualizada el domingo. No hay problema con eso. Entonces hicimos una serie de encuestas en las cuales participaron un universo de 300 personas aproximadamente y un 45% respondió que le preferían en la noche. Seguido muy de cerca por al atardecer, ahí casi en la noche, y un 13% en la mañana. Entonces, lo más probable es que lo hagamos en ese horario, más entre atardecer o noche, y como son distintas las zonas horarias en los países de Latinoamérica, para algunos va a ser atardecer o noche, para otros muy noche o muy atardecer. Lo importante es que la clase quedará grabada. Aquellos que querían en la mañana lo van a poder ver después o quizás en la mañana del día siguiente, como gusten, antes de irse a la capilla en caso de que haya que ir. Pero estamos muy felices de toda la participación, los comentarios que han realizado a lo largo de este año y nos parece que es una gran iniciativa que tenemos que seguir haciendo mientras podamos y en muchas ocasiones hemos hecho participar a los espectadores a través de la semana con preguntas, opiniones, comentarios y ha sido muy enriquecedor. Muy bien, dada esta introducción, solo les prometo que pronto, bueno, de hecho el próximo domingo es el último domingo de agosto, será la última clase nuestra en día domingo. Desde septiembre entonces cambiaremos al día sábado y estaremos en los próximos días ya anunciando el horario definitivo, ayudándoles a entender en qué horario también será en sus países. Bien, entonces el Amán 1 al 6. 6 capítulos demasiado buenos que estuvieron mientras yo los leía. Me imagino que todos ustedes también lo sintieron así. Echándole una repasada al manual, tenemos que se enfoca en algunos cuantos temas principales. El orgullo como separador, ¿cierto?, del Señor. Hay un ciclo ahí que se menciona del orgullo que se da mucho en estos capítulos, sobre todo el 3, el 6. Entregar el corazón a Dios, la santificación. Y también se habla de la fe y algo súper importante, la grandeza de las evidencias que he recibido. Y aquí quisiera leer esto que el mismo manual recomienda. El elder Jeffrey R. Holland dijo en una ocasión a las personas que se debaten con su fe: ustedes tienen más fe de la que se imaginan, debido a lo que el libro de Mormón llama la grandeza de las evidencias. Entonces hoy día, en los últimos versículos de Amán 5, también vamos a ver muy cortito, ¿sí? Lo que son las grandezas de las evidencias, y lo podemos rescatar ahora mismo, de hecho.
habla un poco de evidencias, no desde el punto de vista que estamos acostumbrados, como de ver para creer, sino lo grande que es evidenciar, palpar uno mismo con su vida, con sus testimonios, la comprobación, digamos, del Evangelio mismo en nuestra vida. Cómo esos frutos me ayudan a evidenciar muchas cosas, el amor de Dios, los milagros y otras cosas más. Por eso aquí dice, el fruto de vivir el Evangelio se manifiesta en la vida de los santos de los últimos días en todas partes. Ese es un gran discurso que se llamaba, creo, del Elder Holland. Así que está muy recomendado. Bien, y hay algunas ideas ahí para las noches de hogar. Saltémonos al libro de El Amán. Como empezamos un nuevo libro y aquí hay más o menos una inserción aquí, entonces yo quisiera destacar en este resumen que dice que es un relato de la rectitud de los lamanitas y de las iniquidades y las abominaciones de los nefitas. Entonces, si bien en Alma ya se daba a entender este cambio de roles un poco entre los pueblos, aquí en el Amán ya va a quedar muy, muy nítido la diferencia que hay entre lamanitas convertidos contra aquellos nefitas que ya eran un pueblo del convenio, pero que habían estado olvidando las leyes de Dios continuamente. Por lo tanto, estaban trayendo sobre sí su propia condenación, como mencionamos en clases pasadas. Capítulo 1, entonces, tal como dice el resumen acá, de nuevo empiezan algunas insurrecciones. Kishkumen aparece como uno de los miembros de una banda, ¿cierto?, de ladrones, que más adelante se transformaría en la banda de Gadiantón, Kishkumen y Gadiantón liderando. Aquí entonces se habla de que dice, había muerto Paorán y había seguido el camino de toda la tierra, él era el juez superior. Entonces hubo una grave contención concerniente a cuál de los hermanos que eran hijos de Paorán iba a ocupar el asiento judicial. Esto inmediatamente nos trae a colación que hubo un periodo en el cual no hubo liderazgo. Lamentablemente un pueblo como el nefita, que continuamente en esta época se estaba olvidando del Señor, estaba pasando por ciclos anímicos y de fe continuos. Además de las persecuciones o las batallas que ellos tenían, hemos visto que en el pasado muchas de esas batallas eran solamente de defensa y eran con propósitos justos, pero en otros casos no. Entonces este pueblo estaba bien y luego estaba mal, etc. Y con una falta de liderazgo, esto obviamente iba a ser más negativo aún. Lamentablemente al quedar sin líderes rectos, sobre todo jueces, que en este caso eran jueces pero también gobernantes, ya se empieza a ocupar el término de juez y gobernador. Ya se había trastocado un poco el propósito en el cual ya habíamos estudiado en Mosía anteriormente, para el cual se quería cambiar de rey a juez. Ya estaban los jueces teniendo un poco más de poder gubernamental, más que solo de juez sobre causas. Aún así, con esta falta, entonces el pueblo iba a tener oportunidades, los malos del pueblo, digamos, como estas bandas, de acechar, porque no hay un líder presente. Entonces ahí aprendemos de inmediato que es bueno y es necesario que siempre haya un liderazgo y que esté notorio. Es muy difícil conducir algo si no hay un líder presente. Y ese problema no lo tenemos en la iglesia. De hecho, me encantó una cita del presidente Nelson cuando era apóstol y habló de este tema, por la ventaja que tenemos en la iglesia de que haya un patrón establecido de revelación para casos en que hay ausencia de un líder, por fallecimiento o por lo que sea. Entonces el presidente Nelson dijo: el llamamiento de 15 hombres al santo apostolado nos proporciona gran protección como miembros de la iglesia. El Señor mismo organizó la iglesia de hoy en día. Él ha establecido un extraordinario sistema de gobierno que proporciona continuidad y respaldo. El sistema proporciona liderazgo profético a pesar de que con la edad avanzada surjan enfermedades y discapacidades inevitables. Hay suficientes medidas de contrapeso y protección
a fin de que nadie pueda llevar a la iglesia por mal camino. Me encanta estar en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Está todo revelado en cuanto a la administración, y si faltara algo de acuerdo al contexto que estemos viviendo, el Señor lo revelaría. Es genial pertenecer a la iglesia verdadera, a la iglesia de Dios, porque prevé todas estas cosas. Y me encanta la frase que usó el Elder Nelson, a fin de que nadie pueda llevar a la iglesia por mal camino. Como el Señor ya prometió que después de esta restauración no va a haber más apostasía en el mundo, por lo tanto hace esta promesa: la iglesia ya no va a ser conducida por un mal camino. Es el reino de Dios que rodaría por toda la tierra, y lo está haciendo. Tenemos que tener esa confianza en nuestros corazones, y de hecho hablaremos mucho de corazones hoy, para creer que esto es verdad, y sacar también de enseñanzas de esta parte de la mano. Bien, pasa entonces que lamentablemente este Kishkumen logra el asesinato del juez superior. Este juez superior tenía tres... a ver, vamos a leerlo para que quede claro. Dice que en el 5 la voz del pueblo eligió a Paorán para ser juez superior. Entonces Panki era uno de los tres hijos, ¿cierto? Y los que estaban con él se enojaron. Bueno, Pacumeni no pasó nada con él, pero Panki sí se enojó y hizo entonces, bueno, acá en el 8 dice que cuando estaba para hacer esto, se refiere a sublevarse, lo apresaron y lo juzgaron según la voz del pueblo, y fue condenado a muerte porque se había rebelado y había intentado destruir la libertad del pueblo. Entonces enviaron a un tal Kishkumen al asiento judicial de Paorán, el cual asesinó a Paorán. Entonces, los de Panki, que estaban enojados. Lamentablemente no lo atraparon, fue muy hábil. Y el 13 dice que, de acuerdo con la voz del pueblo, nombraron a Pacumeni para que fuera juez superior y gobernador. El otro hermano que estaba vivo y que no había hecho problemas en un comienzo. Entonces, así quedaron las cosas ahí, y se menciona ahora un Coriantum que era descendiente de Saraemla, disidente nefita, ya convertido a la manita, que empezó a incitar a la guerra nuevamente. Tuvalot era hijo de Amorón, que lideraba a los lamanitas ahora. Entonces pusieron a este Coriantum porque tenía como mucho odio con los nefitas al ser un disidente. El rey pensó que iban a ganar solo por su furia en conducir los ejércitos. Y sucedió que por razón de tanta contención y tanta dificultad en el gobierno no habían conservado guardias suficientes. Y este es un error repetido. Ya habíamos visto en Alma que cuando no se consideraba una buena defensa, no se evaluaba las condiciones, generalmente perdían la batalla. Malos, en el fondo no sé si en este caso era un mal liderazgo, porque también tenemos que saber que los lamanitas estaban atacando por todas partes y eran muchos más. Entonces también, al ser menos, los nefitas tenían que proteger todo, dividirse, y tenían no tanta fortaleza en cada lugar. No habían conservado guardias suficientes en Saraemla, más que nada, que era el centro. Y ahí fue donde atacó Coriantum, se fue al centro, pero gracias a una gran estrategia que se hizo, se logró rodear, porque esto quizás fue una ventaja que tuviera a Leí por otro lado. Entonces Leí por un lado, y el liderazgo de los que estaban en Saraemla por otro, rodearon a este ejército lamanita, y al final pudieron, Moronía por un lado, Leí por otro, rodear a este ejército lamanita a pesar del número. Y por supuesto, dice el 29, los atajó antes de que llegaran a la tierra de abundancia, porque pasaron por Saraemla, ya obteniendo gran ventaja en Saraemla. Quisieron irse más al norte, entonces a seguir conquistando pueblos. Y aquí hago una parada cortita
para indicar que la tierra era más o menos así, una tierra del sur, una tierra del norte. No vamos a tratar hoy día de comparar, digamos, con qué parte quizás de México, de Guatemala, de lo que sea es actualmente. No podríamos quizás hacer un vivo otro día para hablar de temas así, pero ahora solo nos corresponde analizar que había una parte del sur, ¿cierto? Que estaba ahí Saraemla, la gran capital nefita. Más al sur estaba la tierra, obviamente, de Nefi. Y todo esto se fue centrando. Los lamanitas quedaron en la tierra de Nefi y querían seguir conquistando tierras. Manti, Saraemla, ya estaban cruzando Saraemla y querían ir a la tierra de abundancia, que estaba ahí en la mitad de las dos grandes tierras, sur y norte. Entonces pasó eso que los contuvieron, por lo tanto no pudieron seguir. Tuvieron que retirarse. Coriantumr murió, dice, y fue en general una buena estrategia a pesar de las pocas huestes nefitas. En el capítulo 2, Elamán, hijo de Elamán, llega a ser juez superior. Y se habla un poquito más de Kishkumen. Y un siervo de Elamán mata a Kishkumen y la banda de Gadiantún huye al desierto. Entonces aquí llegó el fin de Kishkumen. Y fue bastante similar a lo que él hacía. La voz del pueblo, como dijimos, eligió a Elamán. Kishkumen nuevamente, al tener un líder como Elamán, quiso de nuevo asesinar al juez superior, ahí junto con la banda de Gadiantón. Entonces fue enviado, pero un gran siervo de Elamán se infiltró ahí con disfraz, de tal modo que supiera los secretos de la banda, y cuando pudo reconocer a Kishkumen con una señal en el 7 se dice, entonces lo llevó fingiendo un poco a donde estaba el juez superior, pero el 8, cuando el siervo de Elamán se enteró de todo lo que había en el corazón de Kishkumen y que su intención era asesinar y que también el objeto de los que pertenecían a su banda era matar, etc., le dijo que fuera al asiento, y en el 9 dice que al final Elamán apuñaló a Kishkumen en el corazón. Tenemos entonces que una estratagema también de un siervo de Elamán sirvió para protegerle. Muchos han cuestionado aquí por qué no se le detuvo nomás y se le aprisionó. Eso también es materia de otro análisis, lo vamos a saltar, pero basta con resumir que en muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, Teancum mató a alguien, o en otra situación cuando Nefi mató a Labán, por ejemplo, son asesinatos para evitar cosas mucho peores. Y aquí había algo mucho peor, que era porque la intención, o sea, dice que cuando el siervo se enteró de todo lo que había en el corazón de Kishkumen, de alguna manera lo hizo, infiltrándose también, y que también el objeto de los demás era matar, también robar, etcétera, obtener poder. Entonces ahí obviamente en estos casos hay muy pocas excepciones, pero en ciertos casos el Señor ha permitido que suceda esto. Y el 11 dice: cuando Gadiantón se enteró de que Kishkumen no volvía, temió ser destruido, por lo tanto hizo que su banda los siguiera y huyeron de la tierra. No pudieron hallarlos en ninguna parte. A la conclusión de este libro veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. Lamentablemente, a través de esta combinación secreta ya bien organizada, anteriormente en capítulos previos habíamos visto ciertos indicios de combinaciones secretas, quizás surgiendo de forma natural, pero acá estamos hablando de algo súper organizado, una banda que ya tenía un foco político, querían destronar y obtener poder, entonces eso los llevó a la ruina. Como en Alma también se relató en general que cuando, a través de las mismas frases del capitán Morón y Elamán, otros que concluían que cuando el pueblo de Nefi estaba en sus propias confusiones ahí gubernamentales, era cuando después, como se dice un dicho acá en Chile, quedaba la escoba, es decir,
perdían las batallas. Los lamanitas arrasaban con ciudades porque los pillaban en sus propios asuntos que no estaban claros en el pueblo nefita, contendiendo unos con otros, no había esa unidad. Y eso también se une a lo que pasa acá, alguien que aún teniendo un gobierno que tal vez no está bien organizado, más aún lo atacan. Entonces, esta fue la perdición, en el fondo, la ruina completa, como dice aquí. Capítulo 3, puse de inmediato una nota porque en este capítulo se distingue muy bien el ciclo nefita, que es un ciclo de orgullo constante. En este mismo capítulo se habla de que hubo paz, hubo prosperidad, hubo orgullo, hubo miseria. Y así también en los próximos capítulos, y de hecho ya lo habíamos visto en grandes ciclos y de varios segmentos de capítulos. Versículo 1 de inmediato dice que un poco de orgullo se manifestó en la iglesia. Y eso ya ni siquiera digamos que es mucho más grave, porque en muchas situaciones previas se hablaba de orgullo en el pueblo, pero aquí ya está hablando de orgullo manifestado en la iglesia. Muchísimos que salieron de la tierra de Saraemla se dirigieron a la tierra del norte a causa de estas mismas disensiones. Hubo disensión incluso territorial. Se fueron al norte, y aquí hay un relato de varios versículos de la tierra del norte, que faltaba madera, por lo tanto se hicieron expertos en cemento. Esa es otra discusión que podemos también tocar en futuros no clases, sino quizás eventos que podamos hacer para dar más conocimiento a ciertas historias de las escrituras. Entonces, esa tierra del norte, que por ejemplo acá puedo estar indicando que ya era pasando la tierra de abundancia hacia lo que a futuro sería Cumora, en ese lugar donde antes habían desembarcado cerca de Morón o más abajo de Morón el pueblo que venía de la Torre de Babel, la gran tierra de desolación. Por eso, a causa de esta desolación, dice que faltaba madera, faltaba de todo en el fondo. No de todo, porque habían cosas abundantes. Más abajo vamos a explicar eso. Pero había un gran pueblo que había desaparecido. El 12 dice: muchos de estos que emigraron al norte eran el pueblo de Amón también. Y el 13, un detalle importante, dice que había muchos anales conservados, particulares y muy extensos. Otra escritura que nos aclara que no tenemos ni la centésima parte, como dice el 14, no puede incluirse en esta obra la centésima parte de los hechos de este pueblo. Hay mucho que a lo mejor vamos a leer algún día, cuando sea revelado, o cuando ya todo sea revelado por Dios, quizás lo vamos a conocer. Pero el Señor ha mandado registrar a todos sus profetas de esta época del pueblo, y al profeta José Smith le fue dado esto que necesitamos hoy en día. Bien, versículo 16 es muy importante porque habla de esta transmisión de conocimiento, pero incluso de las cosas buenas y malas, y dice que se han mezclado con los lamanitas en la descripción del pueblo de Nefita, hasta dejar de llamarse nefitas, volviéndose inicuos y salvajes y feroces, y hasta convertirse en lamanitas. Hay un abandono total de lo que significa ser el pueblo de Dios. Ya empezaron a dudar seguramente de sus tradiciones, como pasaba siempre con los nefitas, y quisieron entonces irse al bando contrario, ni siquiera abstenerse, solamente tenían odio contra su propio pueblo, y eso causaba que surgieran nombres como Amaliquía, como Coreantum, que tenían mucho odio a los nefitas. Bien, pasaron algunos años, y dice: el Amán ocupó el asiento judicial con justicia y equidad. Hubo prosperidad entonces, mientras el Amán hacía lo recto. Tuvo 2 hijos, Nefi y Leí, que son grandes misioneros, que vamos a ver también hicieron muchos milagros, pero las obras secretas continuaron.
Sin embargo, el 24 dice una prosperidad sumamente grande en la iglesia, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. ¿Se dan cuenta de estos ciclos? Hay orgullo y miseria, prosperidad con humildad, gozo, etc. En el 25 ya habla de que aún los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo de tanta prosperidad en la iglesia. 26 fueron decenas de miles aquellos que se bautizaron en esta prosperidad. Por lo tanto, así vemos que el Señor es misericordioso para con todos aquellos que con la sinceridad de su corazón quieran invocar su santo nombre. Y este versículo ideal y hermosísimo que aparece aquí, que muchos lo hemos leído toda nuestra vida, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos. Y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios, en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob y con todos nuestros santos padres, para no salir más. Me encanta esta escritura porque está testificando del poder que tiene la palabra de Dios, y justo después de decir que había más palabras reveladas y registros, esta palabra es viva y poderosa y parte las artimañas del diablo, es decir, vence incluso estas combinaciones secretas que están acá, que sucedieron. Veremos que a través de la predicación de Leí, de Nefi, y así como pasó con el Amán, los hijos de Mosía, los almas, ¿cierto? Y todos los grandes misioneros han podido, como hemos repetido una y otra vez, convencer a las personas de sus errores para que se conviertan a Dios, y eso ha sido milagroso. Es el poder de la palabra, no tanto de los misioneros, porque todos nosotros, misioneros, miembros, somos herramientas, somos hechos instrumentos, pero lo más importante es la palabra de Dios. Es viva y poderosa. Viva porque no hay una muerte para la palabra, es eterna, se cumplen. La doctrina es eterna, los principios también. Y poderosa por que llega al corazón y convierte y hace que las personas tengan esos profundos cambios. Así que el adversario no tiene nada que hacer contra la palabra de Dios en un corazón que abra y que nutra una semilla. Y los beneficios son eternos. Habla incluso de depositar el alma inmortal a la diestra de Dios para no salir más. Imagínense lo hermoso que es vivir eso. En el año 51, ya pasando varios años más, hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia. Otra vez, ¿ven estos ciclos? No dentro de la iglesia, dice, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. Es decir, está haciendo aquí evidentemente una diferencia entre lo que es la iglesia de forma colectiva como organización, que estaba bien, pero aquellos que profesaban pertenecer a ella, es decir, personas miembros de la iglesia que empezaron a tener orgullo y a verse en la iglesia. Una gran arma de batalla contra el orgullo está en el versículo 35. Ayunar y orar. Eso les hacía humildes, fuertes en humildad, dice. Entonces yo quisiera que todos nosotros tuviéramos esa clave grabada en el corazón también. Cada vez que tengamos un dejo de orgullo, de jactancia, de arrogancia, de ambición incorrecta, que podamos acordarnos simplemente de orar y ayunar. Yo creo que está ahí eso inserto y de forma tan sencilla, porque no creo que alguien que esté teniendo sensaciones, sentimientos poderosos de orgullo, los siga teniendo después de una sincera oración y un sincero ayuno. Yo creo que esa es la solución para volvernos fuertemente humildes.
porque la oración, el ponerse de rodillas y hablar entregar nuestra alma, nuestras intenciones completas al Señor transparentemente, de inmediato causa que tengamos que soltar las cadenas del orgullo. Y el ayuno con oración, por supuesto que nos acerca mucho más al Espíritu Santo y a reconocer la verdadera grandeza, que en el fondo es la humildad. Y dice, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Esta es una de las escrituras que más me encantan, suena poético decirlo. Hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Entregar el corazón a Dios es algo como lo que acabo de comentar, que uno hace en una oración transparente y sincera. Y también se hace de otras formas, se hace en un ayuno, se hace de pie trabajando, se hace a veces cuando simplemente reconocemos cuántas bendiciones tenemos en nuestra vida. Y también a veces cuando servimos a uno de esos hermanos más pequeños, cuando estamos sirviendo a Dios, es también entregar el corazón a Dios. Hay muchas formas en que entregamos nuestro corazón y en esas acciones es cuando obtenemos esa santificación. Por eso que dice que la santificación viene de entregar el corazón a Dios. Nadie es santo ante Dios, nadie es un santo de los últimos días verdadero, sino ha entregado el corazón a Dios. Bien, había entrado en el corazón del pueblo un grande orgullo también. A pesar de que había paz, había orgullo, a causa de riquezas extremas, etc. Nefi entonces empezó a gobernar tras la muerte de Elamán, uno de sus hijos, ¿cierto? Nefi. Bien, capítulo 4. Habla un poco de más batallas que le sobrevienen a los nefitas, de acuerdo a la maldad que ellos estaban teniendo en esa época. La iglesia decae también, dice. Y lo peor de este capítulo 4 es que después de tantas batallas pierden Saraemla. Versículo 5 dice, al grado que en el año 58 del gobierno de los jueces lograron apoderarse de la tierra de Saraemla y también de todas las tierras hasta la que se encontraba cerca de la tierra de abundancia. Entonces, como habíamos visto en el mapa, ya estaban acercándose a la tierra de abundancia. Bueno, ahí en el mapa aparece como Bountiful, pero es la tierra de abundancia. Bien, entonces nuevos nefitas se transformaron en lamanitas, lamentablemente. Se iban del pueblo. Dice que Moronía y sus ejércitos lograron ocupar muchas partes del país y reconquistaron muchas ciudades, afortunadamente. Pero no fueron tantas tampoco, porque más abajo este capítulo dice en otro versículo que después de que Moronía predicó muchas cosas, acompañado también de Nefi y Leí, quienes también predicaron. Después de esa predicación, dice que se arrepintieron en el versículo 16. Y a causa de ese arrepentimiento lograron recuperar la mitad de todas sus propiedades y la mitad de todas sus tierras. Yo sé que recuperar la mitad de algo tampoco es la gran cosa, es la mitad de algo, no es todo. Pero aún así, después de tanta maldad que hubo entre ellos, era un logro, por lo menos, y que no lo habrían tenido del todo si no se hubieran arrepentido. Pero gracias a la predicación dedicada de Moronía, Nefi y Leí. Y el 12 nuevamente dice que fue por el orgullo de sus corazones, inmensas riquezas, oprimir pobres, no dar comida al hambriento, vestir al desnudo, etc., burlarse incluso. Todas estas cosas que son dependencia del orgullo hicieron esta caída, digamos, del pueblo. Y como dijimos en la clase antes pasada, también hay un ciclo de la humildad, que muchas veces, a veces somos obligados a ser humildes, otras veces la vida nos lo enseña, las condiciones que Dios nos pone.
y otras veces lo aprendemos de la buena forma, viviendo los principios correctos del Evangelio. Y esos ciclos también nos ayudan a ahuyentar, ¿cierto?, ese orgullo que tenemos en nuestro hombre natural. Entonces, tenemos que alejarnos de esto porque ya estamos claros que es el gran sentimiento que nos aleja de Dios y que por supuesto causa que una generación completa, un pueblo completo, pueda caer en manos del adversario. El 16 dice que entonces se recuperó la mitad, y cada uno después quedó nuevamente como un poco atrincherado, ya como que tampoco querían atacar a los lamanitas por sus números, eran demasiados lamanitas. Y bien, el 23 finaliza, estos últimos versículos en adelante del 23 hablan de cómo se volvieron débiles, cómo el Señor ya dejó de bendecirles y de protegerles, cómo decayeron. Y el 25 dice, cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder. ¿Se acuerdan que vimos recientemente sobre los valientes jóvenes de Amán, que eran 2000, 2060 después, y que no caían, a pesar de las huestes lamanitas? Eso era inaudito, era increíble. ¿Y por qué? Porque el Señor los preservaba con milagroso e incomparable poder. Pero eso ya no iba a suceder. Y eso es la definición de lo que acá se trata de decir, que se habían vuelto débiles. Tan débiles que en el 26, versículo final del capítulo, dice que la fuerza de los lamanitas era tan grande como la suya propia, hombre por hombre. Porque antes quizás no era así, porque de 2000 jóvenes podían exterminar 10.000 otros lamanitas, entonces era como 1 por 5, ahora era hombre por hombre. Ahora tenían que valerse la fuerza hombre por hombre, no Dios y el pueblo contra miles de más personas que al final podían vencer, incluso con números en contra. Vemos entonces cómo el Señor ampara a aquellos que evidentemente ponen su confianza en Él, claman a Él, y Él no va a negar la ayuda si se clama con sinceridad y si hay una necesidad y una justa razón. En el capítulo 5, este es un capítulo demasiado interesante y es uno de los capítulos más milagrosos, o que relatan de una forma muy hermosa un milagro gigante que sucedió acá. Habla de Nefi y Lehi predicando, ¿cierto? Y aquí quisiera destacar de inmediato en el 6, que habla de, bueno, entre el 6 y entre el versículo 6 y el versículo 14, hay muchas veces, se menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 veces. 14 veces se menciona la palabra acordarse o recordar o algo así. Y esto, o 15 quizás, no vi el 5. Entonces dice, se acordaban de las palabras que su padre Lamán les había hablado. Y en este capítulo vamos a hablar mucho de recordar. Aquí es interesante destacar entonces que un quinto del capítulo contiene 15 alusiones a recordar o a acordarse. Quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios y quisiera que declaraseis al pueblo estas palabras. He aquí, os he dado nombres de nuestros primeros padres que salieron de la tierra de Jerusalén, y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos. Y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras. Y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice y también se escribe que eran buenos. Hay una serie aquí de silogismos que nos ayudan a entender para qué se pone incluso un nombre. Y aquí yo quería destacar eso. Es una invitación un poco distinta quizás, pero cuando ustedes, o quizás ya lo vivieron, pero cuando tengan la oportunidad de ponerle un nombre quizás a uno de sus hijos nuevos, futuros, que puedan considerar esto, que los nombres es bueno que los pongamos de acuerdo a un significado,
No solo porque suene bonito el nombre o porque es válido, no estoy diciendo que esté mal poner porque suena bonito, sino que igual sería bueno que tratemos de darle importancia al nombre. De hecho, hay muchas escrituras que hablan tomar sobre sí el nombre de Cristo. Los nombres son importantes porque son simbolismos, tienen significados. Eh, Eso también hice yo como cuando quise poner el nombre, por ejemplo, a mi hija. Una de las propuestas que al final concordamos con mi esposa fue ponerle Sofía. Yo que siempre quería Sofía, no solo porque es un nombre bonito y me suena bien, sino porque tiene significados bonitos en algunas lenguas, por ejemplo, sabiduría. Y quizás sea una forma de, en su juventud y en su niñez, potenciar que ella sea sabia y que tome buenas decisiones. El poner nombres a las personas no deberíamos considerarlo como un trámite, sino tratar de hacerlo como acá. Dice, os he dado los nombres y he hecho esto para... Eso para mí me indica que hubo una razón. Y me encanta cuando hay razones. Y el pueblo hebreo lo sabía mucho. Acuérdense que muchos en el Antiguo Testamento recibían el nombre de acuerdo a la condición en que estaban cuando salía el bebé, por ejemplo. O a lo que quería el padre. O si el padre era muy anciano. O de acuerdo a muchos contextos, el hijo o la hija tenía un nombre. Bien, y adicionalmente a eso se habla mucho de acordarse de esos nombres y de las obras que hay detrás de estas personas. También se advierte contra el orgullo o recordar las palabras de Benjamín y luego también las palabras de Amulek y Sesrom, que al final eran las mismas palabras que hablaban de redención, de que iba a venir una expiación de un Jesucristo. 12 dice, ahora bien recordad, hijos míos, recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. Qué magnífica enseñanza tenemos aquí, la parte central de esta clase. Roca, ¿por qué roca? ¿Por qué se está hablando de roca en una escritura tan avanzada en la historia del libro de Mormón? Uno podría decir como es una comparación nueva, no, para nada. Está basada en el conocimiento que tenían de sus antiguos padres. Aquí yo pongo algunos ejemplos en los salmos de David y Nefi, que eran escrituras que ellos tenían. Los salmos de David, ¿cierto? Antiguo Testamento, escrituras que ellos también podían tener, planchas de bronce, ¿verdad? Nefi, sus propios registros. En el Salmo aparece, sé para mí peña de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has mandado que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y al final de el Salmo de Nefi, por eso puse Salmo de David y Nefi, él dice, sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida, sí, mi Dios me dará si no pido impropiamente. Por lo tanto, elevaré hacia ti mi voz, sí, clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca, y mi Dios sempiterno, es lo que dijo Nefi. Ellos estaban familiarizados con que Cristo es una roca. Por lo tanto, es importante que esto, que ya a pocas décadas, a pocos años de la venida de Cristo, ya estaban recordándole como una roca sobre la cual edificar y establecer un fundamento seguro. Hay muchas enseñanzas que podemos sacar acá, pero hay muchos salmos también, no solo era ese salmo, hay muchos salmos que hablan de esta roca, y de hecho en el Nuevo Testamento quizás esta escritura no la tenían porque no sucedía todavía, pero en el Nuevo Testamento se habla esto del propio de palabras de Jesucristo. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo comparará a un hombre insensato que edificó sobre su arena. Recordemos esa parábola. Y
también se habla en el libro de Moisés sobre la roca. Libro de Moisés, que acá tenemos la perla de gran precio, pero no tenemos por qué quitar la opción a que ellos no hubieran tenido un registro de Moisés que hubiera tenido también esta mención a la roca de Moisés en un Pentateuco, por ejemplo. Bien, entonces lo más importante de aquí es que es un fundamento seguro. No hay que ser un arquitecto, no hay que ser alguien experimentado en construcción para darnos cuenta que los fundamentos son sumamente importantes para edificar algo. Porque hay muchas acechanzas, como dice acá, que tienen relación con, figuradamente, vientos, dardos, tormenta en general, con todo su furor, que pueden arrastrar a alguien que no tiene un fundamento seguro. Y ese es el fundamento que es Cristo. Esta escritura sirve para un matrimonio, esta escritura sirve para un compañerismo misional, esta escritura sirve para cualquier hijo de Dios, para una familia, sirve para una empresa, para cualquier situación. Ustedes van a hallar mucha sabiduría en cómo construir algo. Y al leer este versículo a mí me pasa que cuando lo leo, dependiendo de la situación en que estoy viviendo, siempre el Espíritu me sopla susurros en los cuales yo obtengo revelación para solucionar cualquier problema. Les recomiendo que esta escritura la tengan como un gran estandarte de su vida. Versículo 14 nuevamente dice que se acordaron de sus palabras y por tanto, guardando los mandamientos de Dios, salieron a enseñar la palabra de Dios. Y quisiera, de acuerdo a este acordarse, quisiera que ustedes pudieran también, una vez vuelto a la capilla en una forma normal y tomen toda la Santa Cena, o quienes ya estén pudiendo tomarla en casa, que pudieran, la próxima vez que lean o escuchen la oración sacramental, se den cuenta en que, bueno, la única acción, de acuerdo al convenio que nosotros hacemos al tomar la Santa Cena, que se repite en las dos oraciones, es recordarle siempre. Porque la primera se mencionan las tres que tienen relación con el bautismo. Guardar sus mandamientos, tomar sobre sí el nombre de Cristo y recordarle siempre. Y en la del agua se menciona recordarle siempre, no las otras. Y es porque dentro de recordarle siempre está el guardar los mandamientos y está el tomar sobre sí el nombre. Cuando nos acordamos o recordamos, en lengua hebrea, el recordar algo no solo quiere decir memorizar, o no solo quiere decir tener algo en la mente grabado. El recordar a Dios incluye eso, incluye la mente, pero incluye también el obedecerle, el guardar sus mandamientos. Incluye acción. Entonces, cuando en esta forma de hablar, dice ahí que se acordaron de sus palabras, por tanto guardando. Entonces, ese por tanto liga estas dos ideas, de que se acordaron y por tanto, o sea, ¿por qué en fondo se acordaron? ¿Por qué tenemos evidencia de que se acordaron? Porque guardaron los mandamientos. Eso es acordarse del Señor. No es como, me acordé que existe Dios. No, el recordar involucra actuar. Y eso es algo que tenemos que cambiar el switch a veces, porque pensamos que recordarle siempre en la oración sacramental es ponernos en el lugar de Él nomás, así como en ciertas ambigüedades de la vida, elegir lo que Cristo haría. Claro, es sumamente importante eso, pero también tiene relación con actuar, ir y hacer el bien. Y de esa forma, al guardar los mandamientos, al ser obedientes, estamos recordando. No es solo un ejercicio mental, recuérdalo siempre. Bien, este versículo es magnífico. Predicaron con gran poder a tal grado que confundieron a muchos de aquellos disidentes que se habían apartado, los volvieron a reconvencer a que fueran bautizados otra vez para arrepentimiento. Fue un gran milagro. Nefi y Lehi hablaron hasta convencerlos. 8.000 lamanitas también se hallaban en la tierra y fueron bautizados para arrepentimiento. Esto fue fenomenal. Versículo 23 dice que Lehi y Nefi fueron envueltos como por fuego, y aquí empieza este gran milagro que les digo, está muy hermosamente relatado. No vamos a alcanzar a verlo todo, pero fueron rodeados por fuego, no se quemaban, sus corazones cobraron ánimo,
tembló la tierra, hubo una voz que sonó 3 veces, no la entendían, al final la entendieron y era en una voz suave, pero aún así hacía estremecer. Una nube se disipó solamente cuando hubo un hombre aquí que vio, no me acuerdo el nombre del hombre, pero creo que aquí, Aminadab, eh, eh, como que tradujo a aquellos que no entendían: debéis arrepentiros y clamar a la voz, para que se disipara esa nube que no los dejaba ver. Y empezaron todos a clamar, y en el 43 dice que luego entonces se había disipado la nube de tinieblas que los cubría, y aquí vieron que estaban rodeados cada uno de ellos por una columna de fuego. Y eran, dice el número acá, no me acuerdo si eran 300, creo. Se llenaron de un gozo inefable y lleno de gloria. El Espíritu Santo de Dios descendió del cielo y entró en sus corazones. Descendieron ángeles del cielo, le ministraron. Así, 300 almas, las que vieron y oyeron estas cosas. Y que fueron y predicaron lo que tenían. Y se les ordenó que no se maravillaran, sino que predicaran. No solo estuvieran ahí asombrados de lo que pasaba, sino que pusieran esa acción. Finalmente el capítulo 6 es sumamente importante. Los lamanitas justos predican a los nefitas inicuos. Y aquí hay una época en la cual hay mucha paz y mucha prosperidad. Sin embargo, esta banda de los ladrones de Gadiantón no iba a parar, y hasta, como dijimos, ver la ruina del pueblo nefita. Entonces, aquí podemos destacar primero que habla en el mismo primer versículo de que la rectitud de los lamanitas excedía a los de los nefitas. Imagínense el punto de comparación en el que estamos ahora. Los lamanitas convertidos tenían mucha más fe. Y dice, debido a su firmeza y su constancia en la fe. No solo una fe de creencia básica, sino constancia en la fe. Lo que estamos tratando de dilucidar aquí y mostrar es la inconstancia del pueblo de Nefi. Ciclos, ¿cierto? Orgullo, prosperidad, primero prosperidad, orgullo, ¿cierto? Caían a la miseria, humildad, nuevamente prosperaban, orgullo, y así. Entonces, eso no pasaba con aquellos lamanitas que efectivamente se convertían de todo corazón y nunca se apartaban. Constancia, es muy importante. Quisiera analizar más eso, pero no hay mucho tiempo. Condujeron a muchos a la más profunda humildad, aquellos que predicaron, inclusive estos hermanos. Entonces, vemos cómo el Señor obra de manera milagrosa con los conversos. Empezó de nuevo el pueblo a tornarse sumamente inicuo, hablando de los nefitas. Entonces esto pasaba una y otra vez. Y aquí habla muchas veces de corazón, de que Satanás incitaba al corazón, corazón en las riquezas ponían, etc. Tenían sus señas, esta banda de Gadiantón, para reconocerse en el pacto. Hay muchas cosas que podemos analizar acá, pero me basta terminando de esta forma. Dice que así vemos que los nefitas empezaron a degenerar en la incredulidad y a aumentar en la perversidad y abominaciones, mientras que los lamanitas empezaron a crecer en gran manera en el conocimiento de su Dios. ¿Sí? Empezaron a guardar sus estatutos y mandamientos y a caminar en verdad y rectitud delante de él. Se invierte aquí en el Amán 6, es el quiebre del libro de Mormón, en el cual el pueblo lamanita convertido, hecho nefita, mejora la reputación de la palabra nefita un poco, porque ya estaba por el suelo con toda su iniquidad. Entonces, hablando de eso, los lamanitas persiguieron a la banda de ladrones de Gadiantón hasta que no quedaron entre los lamanitas correctos, imagínense. Persiguieron el mal a ese grado de constancia en la fe. Pero los nefitas los reforzaron, los apoyaron a la misma banda de Gadiantón. El pueblo empezó a ir en picada hacia la destrucción. No vamos a alcanzar a analizar un poco esto sobre la palabra corazón, pero sí me basta decir que en el Amán 1 al 7, por 7 capítulos consecutivos, aparece al menos una vez la palabra corazón en cada uno de los capítulos. Y es más, hasta el capítulo 6, que es lo que vemos hoy, hay 19 veces la palabra corazón. Entonces, en el capítulo 1 aquí habló de corazón
cobrar ánimo en el corazón, ya sea para el mal o para el mal o para el bien. En el caso de Coriantún era para seguir defendiendo como la manita las tierras o atacando a los nefitas. Aquí habla de lo que había en el corazón de Kishkumen. Es cierto, el capítulo 3 habla de sinceridad de corazón. Y otras cosas, etcétera. Muchas actitudes sobre el corazón, entregar el corazón a Dios, lo que hay en el corazón del hombre, orgullo en el corazón, corazones cobrando ánimo, etcétera. Y solo termino analizando y resumiendo que el corazón, ¿cierto?, es un símbolo de lo que es la persona por dentro. Hay muchas escrituras que hablan de corazón. Incluso esa que el libro de el limpio de manos y puro de corazón subirá al monte de Jehová, y que que Jehová mira al corazón. Y hay muchas otras cosas que nos van a enseñar que el corazón si bien es un arma de doble filo, sí es el órgano y la parte del cuerpo que nos motiva a mejorar nuestra vida, y a que el Espíritu pueda morar ahí y poder tener una conversión duradera, ser constantes también en nuestra conversión. Solo como conclusión de todas estas referencias que no alcanzamos a ver, pero ustedes la pueden buscar en la guía de estudio, Jehová mira el corazón. Esa es una primera conclusión. Una segunda sería que el corazón es atacado por Satanás. Lo hemos visto acá con los nefitas. Y una tercera, existen sentimientos, emociones, recuerdos y, aunque no lo crean, pensamientos en el corazón. Hay un proverbio que dice: tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, uno es lo que piensa su corazón. Si ustedes buscan en Google que si el corazón piensa, se van a llevar sorpresa de que sí, tiene 40.000 o no me acuerdo cuántas, pero redes neuronales que hacen que el corazón tenga su memoria. Y hablando de eso, recordar entonces es la memoria del corazón, más que la memoria del cerebro. Y en el fondo la memoria del corazón es la memoria del cerebro, pero más la voluntad. Eso es lo que se trata de enseñar en esta clase, que podamos entonces tener un corazón puro, para que al entregar ese corazón puro en ofrenda a Dios, realmente obtengamos esa santificación que viene tras entregarlo, porque no hay otra manera. El corazón es una expresión transparente del alma, y siempre se relacionará con la pureza. Mi ánimo hoy día es de poder incentivarlos a todos ustedes a que hagan de su corazón el órgano más puro de su cuerpo, que tenga sentimientos nobles, pensamientos que ayuden a que puedan actuar de mejor forma cada día. Les dejo mi testimonio. Sé que es verdad que estos capítulos son esenciales en nuestro aprendizaje, para nuestra conversión, para ser constantes en la fe y para, por sobre todo, edificar sobre un fundamento seguro y no caer ante las asechanzas y tormentas del adversario. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.